Buenos días, lunes 8 de abril del 2024 y cerramos una semana en donde el S&P 500 tuvo su peor desempeño semanal en lo que va del año. Eh, Estamos hablando de un mercado que ha tenido pocos periodos de caídas, de hecho 4 semanas nada más de caídas en lo que va del año, pero justamente esta caída de casi 1% representó la mayor en lo que va del año, impulsado básicamente por lo que venimos viendo en el último mes, ¿no? Sólidos datos económicos, en este caso en el mercado de trabajo, que aumentaron un poco las apuestas de que la Reserva Federal no tendrá prisa en recortar las tasas de interés. Además, el otro tema que ha captado el interés finalmente de los inversores es que el repunte de las materias primas provocó un resurgimiento de temores de inflación, ¿no? Y eso también tuvo un impacto directo en los rendimientos de bonos, ejerciendo al alza y alcanzando los niveles más altos desde noviembre del año pasado. Si vamos a los principales puntos, bueno, lo que mencionaba recién, datos económicos que siguen impulsando los rendimientos de deuda al alza. En este contexto, el VIX tuvo su cierre semanal más alto desde septiembre del 2003, ¿ah? A pesar del retroceso del viernes. El viernes el mercado subió, a pesar del dato de empleo. De alguna manera lo que parece haber habido es lo que nos estamos acostumbrando en este último tiempo es que antes de un periodo, antes de un dato relevante, como fue el reporte de empleo anterior, como fue antes el reporte de Nvidia, un mes y pico atrás, el mercado se posiciona generalmente el día anterior cae, en este caso el jueves, y se posiciona en opciones de VIX que vencen al otro día, lo cual lleva a que naturalmente al otro día tengan que cerrar esas posiciones y eso le dé presión alcista a los índices. Eso lo hemos visto en estos últimos meses y es una operativa que parece cada vez más común en un entorno en donde la utilización de opciones de vencimiento a un día o en el mismo día se ha vuelto moneda corriente. Lo otro relevante, una vez más, hablemos del sector de energía, que si bien, como mencionaba antes, parece estar captando finalmente la atención de los inversores junto con el tema de los metales preciosos, pero la realidad es que los inversores la siguen viendo de afuera en su gran mayoría. Si vamos a los rendimientos semanales, bueno, lo que mencionaba, la caída del 0,9 a nivel del SPY, una alta concentración de caídas, en este caso del Dow, con 2 por 2 con 2,2 de caída. A nivel del resto de los mercados, en general un comportamiento dentro de los mercados emergentes, lo que hemos visto en el último mes, 2 meses, un mejor comportamiento relativo de Asia, particularmente China versus América Latina, que si vamos a los rendimientos en el año, es la de peor desempeño, básicamente. Si vamos a los rendimientos semanales a nivel de deuda, acá parejito, caídas generalizadas, tanto a nivel de deuda soberana como dentro de los segmentos de crédito, destacándose, como vemos acá, con menores caídas a la deuda emergente. Y luego tuvimos lo que mencionaba, subas tanto a nivel del oro como del petróleo, del entorno del 4,5-5%, destacándose, que nos lo ponemos acá, la plata con una suba de casi 10%. Si vamos a el mapa de los rendimientos semanales de los principales a nivel del S&P 500, bueno, vemos un par de bloques verdes muy marcados, que es el caso del sector de energía, y dentro de algunos segmentos del sector industriales. Luego vemos algunos focos verdes muy específicos, como el caso de Meta, como el caso de Amazon, ¿ah? Y en menor medida Google y Microsoft, y destacándose por, por,
por la dinámica particularmente de lo que va del año y la caída que viene acumulando Nvidia en las últimas semanas. Luego sí, lo que vemos son bloques rojos muy marcados, ¿no? El caso de energía perdón, el caso de salud muy evidente, consumo básico también muy firme. El caso dentro del sector de consumo cíclico, con la excepción de Amazon, vemos en general eh, caídas a lo largo de todos los segmentos y lo propio a nivel del sector bancario. Es decir, no es muy difícil encasillar, salvo lo de energía, parecería difícil encasillar del punto de vista factorial lo que ha acontecido esta última semana, que es un poco lo que venimos hablando. Se explica más bien por el lado sectorial y con algunos destellos a nivel individual, generalmente de las acciones de media capitalización en los distintos sectores que básicamente, como sabemos, son tecnología, comunicaciones y consumo discrecional. Y si vamos un poco antes de pasar a los datos relevantes, un poco la dinámica de los rendimientos year to date, parecería ser que tenemos como cuatro grandes bloques, ¿no? A nivel de comportamiento. Primero, lo más destacado en lo que va del año ha sido básicamente lo que es materias primas, ¿no? Acá con el rendimiento del oro, con el rendimiento del bloque de commodities, y acá incluí al ETF de acciones de energía, con un rendimiento de casi 17% en el año. Esos son los segmentos más despegados, creo yo, en lo que va del año. Luego, un escalón por debajo, un poco, pero con rendimientos positivos, están las acciones americanas, medido a través del SPY o medido a través del QQQ, que están básicamente en los mismos rendimientos. Luego hay un bloque bastante amplio de rendimientos inferiores, rendimientos positivos, pero rendimientos inferiores, que acá encontramos eh, lo que son las acciones internacionales, desarrolladas, emergentes, los bonos emergentes, los bonos high yield, independientemente de lo que viene ocurriendo en el margen las últimas 2 o 3 semanas, en donde se ve en muchos de estos segmentos, salvo en la parte de commodity, se ve una pausa, al menos en otros casos se ve una caída más clara. Y luego, dentro de los bloques de los que realmente están cayendo, estamos los bonos soberanos americanos y los bonos grado de inversión, principalmente con duration más larga, ¿no? Esos son a grandes rasgos como uno podría clasificar, o sea, es una forma arbitraria claramente, pero como para ver un poco en lo que va del año, dónde están parados en términos de rendimientos los distintos activos. Y esto obviamente está vinculado con la temática que hablamos al principio, con lo que venimos hablando, de esta sensación de fortaleza en la economía en general, la economía americana en particular, y las presiones inflacionarias que parecerían haber aumentado nuevamente. En este sentido, y yendo al mercado, al reporte de empleo, sólidos datos de empleo, en el caso el reporte en sí, aumento de nóminas no agrícolas de 303.000, superando expectativas, además revisión al alza de los 2 meses en conjunto de los 2 meses anteriores, el mayor aumento en un año, como vemos ahí, la tasa de desempleo que vemos en el panel inferior cayó a 3,8, ¿no? Y esto se explica mayormente porque más personas ingresaron a la fuerza laboral y encontraron empleo además. Eh, el aumento fue particularmente destacado en sectores como salud, construcción, ocio. eh, en general, un reporte de empleo bastante sólido, porque además, por otro lado, los ingresos medios por hora aumentaron 0,3 respecto al mes anterior y 4,1 interanual. O sea, un crecimiento salarial más lento desde mediados del 2021. Empleo que crece, presiones salariales no tan firmes, es decir, un escenario ideal desde el punto de vista de la situación macro, ¿no? Y en este contexto, justamente con sólidos datos de empleo, con las encuestas regionales a nivel de los PMI también aumentando, junto con el aumento del precio de las materias primas, particularmente el petróleo, bueno, han llevado a una reducción en la probabilidad de parte de los operadores del momento de recorte de tasas.
en este momento, recuerden que empezamos el año con una expectativa entre 6 y 7 recortes. Hoy el mercado, que lo vemos acá, estaría esperando recién el primer recorte entre básicamente julio, ¿sí? Pero además con la probabilidad de recortes de dos, entre dos y tres, entre dos y tres recortes en lo que resta del año. Es un cambio significativo. Esto es muy dinámico, va cambiando día a día, pero marca un poco la pauta del ajuste que se viene dando en algunos segmentos. Esto lo estamos viendo reflejado en el mercado de renta fija, lo hemos visto reflejado en el mercado de divisas, pero como bien sabemos, lo estamos viendo también reflejado en el mercado de materias primas, en parte a nivel sectorial dentro de la renta variable, pero como bien sabemos, la renta variable sí no se ha visto afectado. Obviamente, también vinculado a esto, tiene que ver que durante la semana tuvimos muchos de los miembros de la Fed que salieron públicamente a hacer anuncios con un tono bastante más agresivo del que venían siendo, es decir, llegando a sugerir que es posible que no haya recorte de tasas este año. Esto tuvo un impacto directo en el tramo corto, porque obviamente la tasa de fondos federales pesa más sobre el tramo más corto, sobre el tramo dentro de la curva de 2 años. Pero bueno, es un poco la dinámica en la cual nos venimos moviendo en términos de tasas y en términos de renta fija. En el caso quiero pasar un poquito de hacer un zoom dentro de lo que es energía. ¿Por qué? Porque es un sector que ha tenido una suba impresionante en los últimos 2, 3 meses. Eh, y bueno, aquellos que están invertidos, eh, obviamente sienten un poco el vértigo de las subas, ¿no? Eh, pero como muchas veces yo enfatizo, ustedes recuerden que a nivel del S&P 500, el sector de energía representa el 2%. A nivel del Dow, que se supone que es un área, un índice más de value, 5%. Y obviamente a nivel del Nasdaq es cero. Los fondos value están muy poco representados en energía. Es decir, en un mundo donde las inversiones pasivas de ETF representan buena parte de la explicación de las inversiones de los inversores minoristas, ya, hay muy poco peso invertido en el sector de energía. Entonces, si ustedes tienen la fortuna de haber estado invertido en el sector de energía en los últimos meses y acumulan ganancias bastante fuertes, piensen que en realidad la gran mayoría, y digo la absoluta gran mayoría de los inversores a nivel global, no han participado, pero ni un poquito de esa suba. Y si miramos en perspectiva, y es un poco lo que quiero mostrar acá, ¿ah? Recién ahora este sector está cerca de alcanzar los máximos históricos, hace básicamente 10 años. Eh, los segmentos que más han subido en el mercado en estas últimas semanas han sido los segmentos que están subponderados en los índices. Me refiero a energía, me refiero a sector de materiales, ¿no? Y lo que han caído ha sido lo que más está representado. O sea, tecnología ha caído. Tecnología representa 30% hoy del S&P 500. Comunicación se ha mantenido a flote por el comportamiento de Meta, representa el 10. Y consumo discrecional también ha caído, representa otro 10%. Es decir, el 50% del S&P 500 está entre tecnología, comunicaciones y consumo discrecional. Entonces, con que tecnología caiga un poquito, bueno, vemos lo que pasa en el S&P 500 que cae. Sin embargo, eso no impide que otros sectores, como el caso de energía, que representa el 3%, tenga un rendimiento excepcional. Es decir, en perspectiva, lo que quiero decir, además, mirando el flujo de volumen, es que a partir de estos niveles, básicamente, a partir de niveles de 90, 92, hay poca presión vendedora y generalmente hay poca resistencia del lado del volumen. Entonces, era, hasta diría, esperable, una vez que pasara los niveles de 92, 93, bueno,
siguiera subiendo porque no tenía techo desde el punto de vista de volumen. Y bueno, es un poco lo que hemos visto en estas últimas semanas. El otro segmento que creo yo finalmente acaparó la atención de los inversores es el tema de los metales, pero principalmente la plata. Una semana atrás le estaba mostrando este mismo gráfico, eh, pero sin, obviamente, sin esta barra de 10% de suba semanal que tuvimos la semana anterior. Es decir, estaba todo dado para que veamos el breakout de la plata, y bueno, fue lo que vimos. La misma pregunta, ¿estamos? ¿Queda acá esto? Y bueno, la realidad es que, si bien, al igual que energía, puede estar mostrando indicios de sobrecompra de muy corto plazo, este movimiento en perspectiva es un movimiento que recién podría estar comenzando, en particular en el sector de metales preciosos, en donde las acciones, el equity dentro de este segmento está bastante atrasado en relación al metal, a los metales. Con lo cual, acá es clave mirar el horizonte, ¿no? En el muy corto plazo podemos ver una pausa, pero en perspectiva parecería ser un movimiento que le queda recorrido. Y como para terminar, bueno, el foco esta semana estará puesto claramente en el IPC en Estados Unidos. Se espera un aumento de 0,3 mensual, de 3,5 interanual. Además, tenemos el inicio de la temporada de resultados del primer trimestre, en donde vamos a tener mayormente las publicaciones de algunos bancos, el caso de JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citi. Eh, Hay la expectativa bastante positiva de que veamos buenos resultados por el lado, más que nada, de lo que tiene que ver con banca de inversión, emisiones de bonos, el caso de aumento de volúmenes de suscripción de acciones, eh, aunque eso contrarrestado un poco con la demanda más débil de préstamos corporativos dentro de la industria. Veamos qué es lo que tiene el mercado para ofrecernos, un mercado donde, como vemos acá, lo que tuvimos a nivel de datos semanales fue un envolvente bajista, que básicamente lo que hace es una señal que suele ser de alerta, que como bien lo indica la figura técnica en su nombre, o sea, envuelve la operativa de la semana anterior. Acá estamos mirando datos diarios, pero a nivel de datos semanales también ocurrió, envuelve la operativa del dato anterior con una tendencia a la baja. Es una figura que puede eventualmente corresponder a un cambio de tendencia y eso nos mantiene alerta de cara a esta semana. La experiencia más reciente nos indica, nos da un poco de todo, nos da un poquito de los dos mundos. Si vamos a julio del 2023, en donde tuvimos un comportamiento similar a lo ocurrido particularmente el viernes, el jueves, con la reversión de 2% en 4 horas del mercado, eh, correspondió básicamente al inicio de lo que después fue una corrección de 2 meses y pico de 10%. Sin embargo, si vamos a diciembre del 2023, al 20 de diciembre, el mercado revirtió, luego cayó, punta a punta representó esto una caída de 3%, no más de eso, y luego, bueno, la suba que hemos visto. Es decir, tenemos para elegir estas figuras, si en un periodo bastante reciente, si esto puede ser una señal más bajista o no. Acá tenemos los dos casos. Con lo cual, además, esto nos refuerza que mirar estos indicadores por sí solo es totalmente insuficiente. Hay que verlo en el contexto general de los mercados. ¿Representa una señal de alerta? Sí. Bueno, veamos qué tiene para ofrecernos el mercado esta semana con un trigger claramente definido que va a ser el dato de inflación en Estados Unidos. Así que bueno, esto es todo por hoy. Que tengamos una muy buena semana.